Bueno, entonces vamos a continuar. En la clase anterior, a través de un ejemplo que era el grupo de permutaciones S3 junto con la composición, y también teníamos en mente los números enteros con la suma. Entonces, a través de estos dos ejemplos, nosotros motivamos el concepto de grupo. Y recordemos entonces que un grupo es un conjunto G junto con una operación binaria asterisco que satisface las cuatro propiedades aquí. Es cerrada bajo la operación binaria, es asociativa, existe un elemento que es la identidad, y todo elemento tiene un elemento inverso. En ese caso, decimos que G es un grupo bajo la operación asterisco, el elemento E es la identidad del grupo, y dado A en G, el inverso de un elemento lo vamos a denotar por B igual a inverso. Y también agregamos una definición más, que es la de grupo abeliano, es decir, que si un grupo tiene la propiedad que A asterisco B es igual a B asterisco A para todo A, B y G, entonces en ese caso decimos que el grupo es abeliano, y nosotros vimos que el caso, por ejemplo, de grupo de permutaciones con la composición no es abeliano. Vimos ejemplo de dos permutaciones que no conmutaban, mientras que los números enteros con la suma sí es un grupo abeliano. Esto fue más o menos lo que vimos en la clase anterior. Y entonces yo ya les había comentado que para esta clase nosotros íbamos a presentar una lista grande de ejemplos de grupos. Entonces empezamos con el ejemplo 3.1, donde, bueno, ya Z lo hemos discutido, pero de la misma forma los números racionales, los números reales y los números complejos bajo la suma. Acuérdense que es importante cuando uno habla de grupos, uno tiene que establecer quién es el conjunto y quién es la operación. Entonces, tanto los enteros como los racionales, los reales, los números complejos bajo la suma forman un grupo. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de los números reales. En el caso de los números reales, bueno, para ver qué es un grupo, recuérdense que habría que ver que se cumplen las cuatro condiciones. Y esas cuatro condiciones, pues ustedes ya las conocen bien, ¿no? Porque, por ejemplo, si X y Y son números reales, entonces, para ver la clausura o que la operación es cerrada, pues uno tendría que ver qué pasa con X más Y, pero ustedes saben muy bien que si X y Y son números reales, entonces la suma también es un número real. Por lo tanto, se cumple la clausura, ¿no? La operación es cerrada. La segunda propiedad es que si se dan X, Y y Z números reales, entonces ustedes también saben muy bien que si ustedes hacen esta operación sumando X más Y primero y luego Z, esto es exactamente lo mismo que hacerlo asociando de esta manera, ¿no? Esto ocurre y por lo tanto la operación es asociativa. La tercera condición es sobre el elemento identidad, y nosotros sabemos que el número 0, que es un número real, tiene la propiedad que X más 0 es igual a 0 más X, y esto es X para todo X número real. De manera que existe un número que tiene esta propiedad, y ese es justamente el elemento de identidad.
Y finalmente, habría que ver la existencia de inversos, es decir, que si yo tengo un número real X, entonces es bien claro que X más menos X, que es lo mismo que menos X más X, esto es igual a cero, y por lo tanto también hay inversos. Entonces, los números reales, junto con la operación suma, es un grupo porque satisface estas cuatro condiciones. Y fíjense que además, dados dos números reales, también sabemos que esto ocurre, ¿no? Por lo tanto, R con la suma es un grupo abeliano. Entonces, este es un primer ejemplo. Lo mismo ocurre con los números complejos, con los números racionales y con los números enteros. Es decir, cualquiera de estos conjuntos, junto con la operación suma, forman un grupo abeliano. A diferencia de los ejemplos anteriores, fíjense que todos esos, tanto Z como Q, como los números reales y complejos, son grupos abelianos, pero que tienen un número infinito de elementos, ¿no? En cambio, ahora vamos a discutir. Nada, Profe, se fue el sonido, se pausó. sí, todos creyeron que se les había caído el internet.
Buenas, ¿me escuchan? Buenas, ahora sí. Profe, Sí, es que tuve un problema con la computadora, me disculpan. Vamos a continuar. Ahora sí, ven la pantalla. Sí. De acuerdo, entonces voy a continuar. Lo que estaba diciendo es que en el caso anterior de los números enteros, los racionales, los reales y los complejos, que forman un grupo con la suma, el grupo abeliano, el ejemplo que vamos a ver ahora son los enteros módulo n, que en este caso va a formar un grupo abeliano finito. Recordemos que los enteros módulo n, en el caso Zn, está formado por clases. Acá en el libro y a veces otros autores suelen escribirlo de esta manera, donde estamos entendiendo que 0, 1, 2 y n-1 en realidad son clases, no son números enteros, sino esta sería la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2 y así sucesivamente, ¿no? Acuérdense que esas clases vienen de la relación de equivalencia que se define sobre Z, ¿no? O sea, dos enteros, si tienen dos enteros A, B y en Z, entonces uno define la relación A congruencia con B, que equivale a que N divide a menos B. Esa es la relación de congruencia, y una vez establecida esta relación de equivalencia, entonces eso particiona a Z en clases de equivalencia, que son las clases que aquí he escrito, ¿no? Uno puede elegir el representante que está entre 0 y n-1. Entonces, este sería el conjunto de los enteros módulo n en general, y nosotros, y ustedes ya estudiaron que es posible sumar clases, ¿no? Y está bien definida. Como vamos a ver el caso, por ejemplo, Z5, que estaría formado por los elementos 0, 1, 2, 3 y 4. Este sería el conjunto Z5, está formado estos son clases, repito. Y entonces, cuando el conjunto es finito, nosotros ya tenemos una suma que ustedes conocen, definida acá. Cuando el conjunto es finito, entonces uno puede hacer una tabla de multiplicar, de sumar, perdón. Colocamos los números en una fila horizontal y también en una fila vertical. Y entonces lo que vamos a hacer en esta tabla es escribir los valores de la operación, ¿no? Entonces, fíjense que el 0, si ustedes suman 0 con 0, esto da 0, 0, 1, esto da 2, 0 más 3 es 3 y 0 más 4 es 4. Y la columna esta, 1 más 0 es 1, 2 más 0 es 2, 3 más 0 es 3 y 4 más 0 es 4. Y fíjense que eso es justamente la propiedad de neutralidad que tiene el 0. O sea, 0 más cualquier número da cualquier número, y por lo tanto este es el elemento identidad, ¿no? Que ya lo vamos a ver. Ahora sigamos. En este lugar vamos a colocar la suma de 1 más 1, que en Z5 es 2, 1 más 2 en Z5 es 3, 1 más 3 en Z5 es 4, ¿y cuánto es 1 más 4? 1 más 4 sería 5, pero 5 es congruente con 0, módulo 5, por lo tanto 1 más 4 es 0. Ahora vamos con el 2, 2 más 1 es 3, 2 más 2 es 4, 2 más 3 es 5, que es de la clase del 0, y 2 más 4 sería 6, pero 6 es congruente con 1 módulo 5. Entonces, 2 más 3 más 4 es 1 en Z5. 3 más 1 es 4.
3 más 2 sería 0, 3 más 3 es 1, y 3 más 4 es 7, módulo 5, eso es 2. Y por último, 4 más 1 es 0, 4 más 2 es 1, 4 más 3 es 7, que es congruente con 2, y 4 más 4 es 8, y en módulo 5 eso es 3. Entonces, fíjense que aquí tienen la tabla de la suma de Z5. Esta suma ustedes ya la conocen, o sea, es la suma de clases dentro del conjunto de enteros módulo n. Entonces, fíjense que a partir de esta tabla, tal como ustedes la conocen, nosotros podemos concluir que efectivamente Z5 es un grupo. Por ejemplo, como dije antes, el 0 tiene la propiedad que nosotros conocemos de que tiene que satisfacer un grupo, y es que 0 más cualquier número da ese mismo número, y 1 más y cualquier número más 0 da el mismo número. De manera que aquí en la primera fila y en la primera columna, ustedes pueden ver que efectivamente existe un elemento que es el 0, que tiene la propiedad 3 de grupo. Y también en la misma tabla ustedes pueden observar que efectivamente la propiedad 1 se satisface. O sea, fíjense que la suma de todos los elementos de Z5 vuelve a ser un elemento de Z5, ¿no? Y eso lo pueden confirmar en la tabla que acabamos de hacer. O sea, yo agarro dos elementos de Z5 y los sumo y vuelvo a obtener un elemento de Z5. Entonces, cerrada, también conocen ustedes muy bien de Z5 y en general de los enteros módulo n, que la suma es asociativa. De manera que lo último que habría que ver es que efectivamente todo elemento tiene un inverso. Y eso lo podemos calcular cada uno, ¿no? ¿Quién sería el inverso del 0? El inverso del 0 es 0. ¿Quién es el inverso del 1? Fíjense que el inverso del 1 sería un número que al sumar a 1 y en la otra, en esta forma, eso nos debe dar el elemento identidad, que es el 0. Y si vemos en la tabla, ¿qué número tiene esa propiedad? 1 más 4 es 0. O sea que el inverso de 1 en Z5 es el número 4. En el caso del 2, ¿cuál sería el elemento inverso del 2? Eso sería un número que al sumarlo al 2 dé el elemento identidad, que es el 0. Y entonces, viendo la tabla, el 2, cuando sumamos 3, me da precisamente 0. De manera que, y en el otro orden también, ¿no? 3 más 2 es igual a 0. Entonces estamos diciendo que el elemento inverso del 2 es el 3. El inverso de 3, ¿quién sería? El inverso de 3 es 2, porque 3 más 2 es igual a 0, y en el otro orden también, ¿no? Perdón, este sería 3. Y el inverso de 4, pues ya saben que va a ser entonces, el inverso de 4 es 1, porque 4 más 1 es 0. Entonces, con estas 4 propiedades que acabamos de verificar, entonces concluimos que Z5, y en general lo mismo ocurre con Zn, es un grupo abeliano con la suma. O sea, esto es un grupo abeliano, porque la propiedad de abeliano ustedes la conocen también, ¿no? O sea, si yo sumo dos clases, es lo mismo sumar A más B que B más A para cualquiera de dos clases en Zn, ¿no? Entonces, en conclusión, Zn, bajo la suma, es un grupo abeliano, y repito, a diferencia del ejemplo anterior,
pues se trata de un grupo abeliano que tiene un número finito de elementos, ¿no? El caso de Z5, pues aquí, cuando tienes un grupo finito, pues siempre es posible representar la operación a través de una tabla de la forma que lo hice acá. Entonces, aquí tenemos una fuente muy grande de ejemplos de grupos, ¿no? Para cada entero n mayor o igual que 2, pues Zn con la suma es un grupo. Y entonces es un grupo abeliano, además. Miremos otro ejemplo, el ejemplo de los números racionales diferentes de 0. Entonces, G es el conjunto de los números racionales diferentes de 0. Entonces, vamos a ver que G es un grupo abeliano bajo la multiplicación. Entonces, fíjense, hay que tener muy claro de partida, ¿no? Cuando yo quiero ver si algo es un grupo, o sea, tengo que tener claro, por un lado, quién es el conjunto, que en este caso son los números racionales, diferentes de 0, pero también tengo que tener en cuenta la operación que está definida sobre el conjunto. Y en este caso, el conjunto que estamos considerando es los racionales distintos de 0 bajo la multiplicación de números. Muchos autores este conjunto lo denotan por racionales asteriscos, ¿no? Es decir, Q son los números racionales y cuando colocan un asterisco pues están como indicando que estamos tomando todos los números racionales pero que son diferentes de 0. Este es nuestro conjunto y lo estamos considerando con la multiplicación de números racionales. Entonces, vamos a ver que efectivamente esto es un grupo abeliano bajo la multiplicación. Entonces, lo mismo, ¿no? Tomamos dos elementos X y Y, números racionales diferentes de 0. Entonces, si están acá, eso quiere decir que X es diferente de 0 y Y es diferente de 0. Pero entonces, X multiplicado por Y, como los dos son diferentes de 0, entonces uno sabe que esa propiedad lo tienen los números racionales. La multiplicación de dos números racionales distintos de 0 es distinto de 0, y eso implica entonces que XY pertenece a coasterisco. Entonces, la primera propiedad se satisface. La segunda propiedad es la asociatividad. Y la asociatividad, eso también lo manejan ustedes muy bien, en realidad, incluso desde el conjunto de los números complejos, los números reales, con respecto a la multiplicación, es asociativa y en particular lo va a hacer con los racionales diferentes de 0. Es decir, que si yo tomo X, Y y Z, números racionales diferentes de 0, entonces es lo mismo hacer esta multiplicación que esta otra. Y eso ocurre para cualquier tres números X, Y, Z racionales diferentes de 0. Repito, eso es cierto para todos los números reales, para todos los números complejos, y como he comentado antes, o sea, uno puede decir que los racionales distintos de 0 como heredan esa propiedad de los conjuntos más grandes. Entonces, la asociatividad se cumple. Luego, tenemos que encontrar un elemento que tenga la propiedad de identidad de grupo, que sabemos cuál es, ¿no? Es decir, que estamos buscando un elemento aquí en Q estrella que al multiplicarlo, porque la operación es multiplicación por cualquier elemento de ese mismo elemento, y ustedes también saben bien que el que tiene esa propiedad es el 1. El 1, obviamente, distinto de 0, es un número racional, y 1 multiplicado por X es lo mismo que X multiplicado por 1 igual a X para todo X en Q estrella. Entonces, también hay elemento de identidad, y lo que
falta por ver entonces es la existencia de elementos inversos. Pero entonces, si yo me doy un X, un número racional distinto de 0, al ser X distinto de 0, uno sabe que tiene sentido el número 1 sobre X, y además, si X es un número racional y diferente de 0, 1 sobre X también sabemos que es un número racional y, por supuesto, distinto de 0. Entonces, este elemento está en Q asterisco. ¿Y qué propiedad tiene ese elemento? Si yo multiplico X por 1 sobre X, que es lo mismo que 1 sobre X por X, ¿eso qué me da? Me da exactamente la identidad. En consecuencia, hemos demostrado que el conjunto de los racionales diferentes de 0 satisface las 4 propiedades y por lo tanto Q estrella es un grupo. Y también conocemos la propiedad, eso es cierto incluso para todos los números reales, números complejos. En particular va a ser cierto para los números racionales distintos de 0. De manera que esto es un grupo abeliano. Entonces, en conclusión, los números racionales distintos de 0 forman un grupo abeliano con respecto a la multiplicación. Hay que siempre decir la operación que estamos considerando. Yo creo que un ejemplo sencillo, ustedes lo pueden verificar, pues tomar, por ejemplo, los números reales distintos de 0, ¿no? Con la multiplicación también, ustedes pueden verificar que también se satisfacen las 4 propiedades y por lo tanto también sería un grupo abeliano bajo la multiplicación. Sigamos viendo algunos ejemplos. ¿Qué pasaría, y aquí lo planteo en modo de pregunta, con el conjunto de los enteros diferentes de 0 bajo la multiplicación? O sea que siguiendo la notación previa, pues uno lo podría denotar así como los enteros asterisco. Estos serían entonces todos los elementos en Z que son distintos de 0. Entonces, considerado con la multiplicación, uno puede ver primero que se satisface la propiedad de clausura, es cerrada bajo la multiplicación, ¿no? Porque también ustedes conocen que el hecho de que si X y Y son enteros, entonces X por Y también es un número entero. Por lo tanto, la clausura se verifica y también la asociatividad. Como les dije antes, si es cierto para los números reales, también va a ser cierto para cualquier subconjunto. Entonces, esto es cierto para todo X, Y y Z números enteros. Entonces, es asociativa. Tercero, existe un elemento de identidad y fíjense que el 1 es un número entero. Por lo tanto, existe un elemento de identidad que es el 1. Esto es cierto para todo X en Z. Entonces, también satisface la condición 3 de grupos, ¿no? Que existe un elemento de identidad. Y lo que faltaría por ver ahora es, dado, si yo me doy cualquier X en Z, es asterisco. ¿Eso qué significa, no? Bueno, aquí era 1 pertenece a asterisco, ¿no? Si me doy un X en Z asterisco, ¿eso qué significa? Bueno, que X está en Z y X es distinto de 0. Entonces, yo tendría que probar que para cualquier X en Z asterisco existe un elemento inverso. Ahora, fíjense que eso no va a ocurrir aquí en los enteros diferentes de 0. Por ejemplo, 2 multiplicado por qué número entero me va a dar 1.
está claro que no existe ningún número entero diferente de 0 que al multiplicar por 2 nos dé 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, fíjense que la condición 4 dice que cualquier elemento del conjunto, en este caso los enteros distintos de 0, tienen que tener un inverso. Y el 2 no lo tiene, y eso ya es suficiente para concluir entonces que esto no es un grupo. Porque los elementos en general no tienen inversos. Eso no quiere decir, fíjense que aquí hay elementos que tienen inversos. Por ejemplo, de hecho, el 1 y el menos 1 tienen inverso, ¿no? Sí, y de hecho son los únicos elementos de Z asterisco que tienen inverso. Claro, el inverso de 1 es 1 y el inverso de menos 1 es menos 1, porque menos 1 por menos 1 da el elemento de identidad. Entonces, los enteros diferentes de 0, junto con la multiplicación, no es un grupo porque no todos sus elementos tienen inversos. De hecho, vimos que los únicos elementos que tienen inversos son 1 y menos 1, y eso nos lleva a considerar el siguiente ejemplo, ¿no? Vamos a considerar ahora este conjunto que está formado por 2, el 1 y el menos 1, bajo la multiplicación de números reales, pues bajo la multiplicación que ustedes conocen. Entonces, ¿qué pasa con este ejemplo? Fíjense que en este caso estamos hablando de un conjunto con 2 elementos y lo que podemos hacer es la tabla directamente. La tabla se vería así, ¿no? O sea, podemos colocar en una línea horizontal 1 menos 1, aquí 1 menos 1, y vamos a hacer esta tabla con la multiplicación de números reales que ustedes conocen. Entonces, 1 por 1 es 1, 1 por menos 1 es menos 1, menos 1 por 1 es menos 1, y menos 1 por menos 1 da 1. Entonces, aquí tienen la tabla de multiplicar de estos dos elementos, y a partir de esta tabla podemos concluir lo siguiente. Primero, que es cerrada, ¿no? La multiplicación es cerrada porque lo podemos ver, o sea, todos los productos que realizamos son 1 o menos 1 que vuelven a caer en el conjunto. Por lo tanto, la operación es cerrada. La asociatividad pues el mismo argumento de siempre, ¿no? Menos 1, 1 están metidos en los números reales, la multiplicación es asociativa en los números reales, en particular cualquier producto que aparezca aquí lo podemos asociar de la forma que nos convenga, ¿no? Entonces, la asociatividad se cumple, existencia de elemento identidad, pues el 1 es un elemento de este conjunto, y claramente 1 por esto va a dar 1 siempre, ¿no? Y eso lo pueden ver en la primera fila y en la primera columna, ¿no? O sea, 1 por 1 da 1, 1 por menos 1 da menos 1. Y al revés también, ¿no? O sea, 1 por 1 da 1, menos 1 por 1 da menos 1. Entonces, existe elemento identidad. Y lo último que habría que revisar es que cada elemento tiene inversos, ¿no? Pero necesitamos ver los inversos. ¿Y qué podemos decir en este caso? Bueno, el inverso del 1, ¿quién sería? El propio 1, porque 1 por 1 da la identidad. Y el inverso de menos 1, ¿quién sería? Pues sería también menos 1, porque menos 1 por menos 1 da la identidad. Entonces, desde la tabla, prácticamente uno puede concluir que el conjunto con la multiplicación forma un grupo
Y también podemos concluir que es un grupo, no solamente un grupo, sino también un grupo abeliano, y eso lo hereda también de la multiplicación de los números reales. O sea, esto es un subconjunto de los números reales, por lo tanto la multiplicación de cualquiera de estos dos elementos también va a conmutar. Entonces, aquí tenemos un nuevo ejemplo de finito, o sea, tiene apenas dos elementos, que es un grupo abeliano. Sigamos revisando ejemplos. Vamos ahora a tomar n un entero positivo mayor o igual que 2 y vamos a considerar u de n, el conjunto de todos los elementos de Zn que son primos relativos con n. Entonces, lo que vamos a ver es que u de n es un grupo abeliano bajo la operación multiplicación en los enteros módulo n. Vamos a mirar un ejemplo. Por ejemplo, consideremos n igual a 10. Y vamos a tomar el conjunto u de 10. Entonces, el conjunto u de 10, fíjense que esto es un subconjunto de Z10. En este caso, serían todos aquellos elementos que son primos relativos con n. Entonces, el 1 lo es, porque 1 y 10 son primos relativos. El 2 no está. El 3 también es primo relativo con 10. El 5 no está, porque no es primo relativo. El 7 también es primo relativo con 10. Y el 9 es el otro elemento que es primo relativo con 10. Entonces, en el caso n igual a 10, U10, fíjense que esto es un subconjunto de los enteros módulo 10. Como es un caso finito, podemos tratar de construir la tabla. Entonces colocamos 1, 3, 7, 9 y acá colocamos 1, 3, 7 y 9 y vamos a hacer la multiplicación de estos elementos. Acuérdense que estamos hablando de la multiplicación en Z10. Entonces, 1 por 1 da 1, 1 por 3 da 3, 1 por 7 da 7 y 1 por 9 da 9. Y hacia abajo también, ¿no? 1 por 3 da 3, 1 por 7 da 7 y 1 por 9 da 9. Ahora, ¿cuánto sería 3 por 3 en Z10? 3 por 3 es 9. 3 por 7 es 21, pero 21 módulo 10, ¿cuánto sería? El resto de dividir 21 entre 10 me da 1. ¿De acuerdo? Si yo divido 21 entre 10, eso es 2 por 10 y me queda resto 1. Por lo tanto, 21 es congruente con 1, módulo 10, y 3 por 7 da 1. 3 por 9 sería 27, módulo 10, 27, el resto al dividir 27 entre 10 me va a dar resto 7. 7 por 3, 21, dividido entre 10 va a quedar resto 1. 7 por 7, 49, dividido entre 10 va a dar resto 9. Y 7 por 9, 63, dividido entre 10 me da resto 3. 9 por 3, 27, módulo 10. 9 por 7, 63, dividido entre 10 me da resto 3. Y 9 por 9, 81, dividido entre 10 me va a dar resto 1. Entonces, aquí tenemos la tabla de multiplicar de U10. Y a partir de esta tabla, lo primero que vemos es que es cerrada.
Fíjense que todos los elementos que están aquí en la tabla pertenecen al conjunto U10. Eso nos está indicando que la operación es cerrada. Asociativa, ya ustedes probaron que los enteros módulo n con la multiplicación satisfacen la propiedad asociativa. En particular lo va a hacer U10, que es un subconjunto de Z10. Elemento identidad. El elemento identidad, pues ya ven que es el 1. Y eso lo pueden ver en la primera fila y en la primera columna, ¿no? Es la identidad. Y inversos. Fíjense que, acuérdense que para uno saber si un elemento tiene inverso, tiene que tener claro quién es la identidad, ¿no? Porque, por ejemplo, el 3, ¿cuál sería el inverso de 3? Pues necesitamos, ¿cuál sería el inverso de 3? Necesitamos saber quién es la identidad. O sea, estoy buscando un elemento que al multiplicarlo por 3 nos dé la identidad, que es 1. Y entonces, fíjense que aquí ustedes ya pueden ver que el inverso de 3, aquí está la identidad. Entonces, 3 multiplicado por 7 da 1. Entonces, eso lo que nos estaría indicando es que el inverso del 3 es el 7. ¿Quién es el inverso del 7? El inverso de 7 es un número que al multiplicarlo por él, de 1. Entonces, el inverso de 7 es el 3. El inverso del 9, ¿quién sería el inverso del 9? Fíjense que aquí está el 1, entonces 9 multiplicado por 9 da 1. Entonces, eso lo que nos está indicando es que el inverso de 9 es 9 mismo, o sea, él es inverso de sí mismo. Y también lo mismo ocurre con el 1, ¿no? El inverso del 1 es 1. Entonces, también se cumple la propiedad de que todo elemento tiene un inverso, y como la multiplicación en Zn es conmutativa, entonces este U10 es un grupo, sería un grupo abeliano. Y este es el caso particular U10. Pero vamos a ver cómo se trata el caso general UN, ¿no? Vamos a abrir acá una... en general, ¿cómo probamos que UN es un grupo abeliano? Para esto, con el producto, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a verificar es que la operación es cerrada, ¿no? Que la operación es cerrada. Entonces, me doy dos elementos A y B en UN. Entonces, quiero ver que la multiplicación de estos dos elementos de UN vuelve a caer en UN. Ahora, si A y B pertenecen a este conjunto UN, entonces ya sabemos que por definición, eso lo que me está diciendo es que A y N son primos relativos, ¿no? O sea que el máximo común divisor entre A y N y B y N es igual a 1. Entonces, yo quiero probar que A por B también pertenece a UN, y para eso, pues tendría que demostrar esto, ¿no? Tendría que demostrar que el producto de A por B y N también son primos relativos. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Vamos a hacerlo por el absurdo. Por el absurdo, supongamos que T
estrictamente mayor que 1 es un entero tal que T divide a A por B y T también divide a N. ¿De acuerdo? O sea, vamos a suponer que, por el contrario, hay un divisor propio de A por B y N que es estrictamente mayor que 1. Ahora, fíjense que si este T es un entero estrictamente mayor que 1, por el teorema de la descomposición en números primos, entonces existe un primo P tal que P divide a T. Eso siempre es posible, o sea, todo número entero mayor que 1, pues lo van a poder descomponer como productos de potencias en números primos. Por lo tanto, toman cualquiera de esos primos y va a ser un divisor de T. Entonces tienes un divisor de T que es primo. Pero fíjense, P divide a T y T divide A por B y T divide a N. Pero si P divide a T y T divide a por B, entonces P divide a por B. O sea, si P divide a T y T divide A por B, entonces P divide a B. Y lo mismo sabemos que P divide a N. Entonces tengo un número primo que divide a A por B y divide a N. Ahora, los números primos tienen una propiedad que los caracteriza, y es el hecho de que si un número primo divide un producto de números enteros, entonces esto va a implicar que P divide A o P divide a B. Eso lo conocen ustedes también de la teoría de números enteros. Si yo tengo un número primo que divide un producto, entonces él tiene que dividir alguno de los dos. O sea, o P divide A o P divide a B. Y fíjense que esto ya nos va a llevar a una contradicción, porque si P divide A como P divide a N, entonces hay un divisor primo que divide a A y a N, y eso es una contradicción porque el máximo común divisor entre A y N es 1. Y si P dividiera a B, que es el otro caso, entonces P divide a B y P divide a N, y eso contradice el hecho de que B y N son primos relativos, es decir, que hay un número primo que divide a B y que divide a N. Entonces, así llegamos a una contradicción, y la contradicción aparece por el hecho de haber supuesto que hay un número entero mayor que 1 que divide A por B y que divide a N. Entonces, en conclusión, lo que hemos demostrado así es que A, B, N es igual a 1, y eso lo que nos dice es que A por B pertenece a U de N. Entonces, eso probaría que la operación producto en U de N es cerrada. Es decir, que tengo dos elementos en un U de N, el producto vuelve a ser un elemento de U de N. Entonces, ¿qué más tendríamos que probar? La segunda... tendríamos que probar que la segunda propiedad, que es asociativa, pero acuérdense que la asociatividad la hereda de la multiplicación en enteros módulo n. Entonces, ya saben ustedes que la multiplicación en Zn es asociativa, y en particular lo va a hacer en U de n. La identidad también ustedes lo conocen, digamos, el 1 es un elemento de U de n y tiene esta propiedad, obviamente, para todo x en U de n. Ahora, quizás la más interesante sería la existencia de inversos, ¿no? Porque para ver si hay inversos, yo tendría que tomar un
elemento A cualquiera en UDN. Y la pregunta es si existe un B en UDN tal que A por B es igual a B por A igual a 1. Y, claro, ¿qué significa que A está en UDN? Si A está en UDN, entonces sabemos que AN son primos relativos, es decir, que AN es 1. Y por la teoría de los números enteros, uno sabe que el máximo común divisor yo lo puedo escribir como una combinación de la forma RA más SN, donde R y S son números enteros. Ahora, acuérdense que estamos trabajando con clases, ¿no? O sea, digamos, uno comete aquí el abuso en decir que A está en UDN y lo escribe como si fuera un número entero, pero sabemos que esto representa una clase, ¿no? Aquí esta igualdad sí es una igualdad de números enteros. Entonces, fíjense que si pasamos a clases, este número que está aquí, S por N, fíjense que este número es igual a 0 en Zn. En Zn. ¿Por qué? Porque Sn es congruente con 0 módulo n. De manera que lo que tenemos entonces es que R por A es igual a 1. Y por lo tanto, el inverso de A, que es el que estoy buscando, ¿quién va a ser? Va a ser justamente el R. Entonces, ¿qué hemos demostrado aquí? Que dado cualquier elemento de UN, existe otro elemento de UN, tal que A por B es igual a B por A es igual a 1. Acuérdense que aquí la multiplicación en Zn es conmutativa y por lo tanto A por R también es igual a 1. Entonces, ¿qué demuestra esto? Que cualquier elemento de UDN tiene un inverso. Y por lo tanto, UDN UDN es un grupo abeliano. Y es un grupo abeliano con respecto a la multiplicación. Acuérdense que eso es lo que estamos acá considerando la operación. Entonces, así tenemos otra fuente grande de ejemplos de grupos abelianos finitos, ¿no? Los UDN que están dentro de Zn con respecto a la multiplicación. Profe, buenos días, qué pena. Sí, dígame. ¿Me puede hacer el favor de repetirme la parte de me muestra la existencia de inversos? Elementos inversos, sí, ya voy. Señor, gracias. Voy acá a... Estamos en UDN, ¿no? Me doy un elemento cualquiera en UDN. Yo quiero demostrar que este elemento tiene un inverso. Ahora, por definición, si A está en UDN, eso significa que A y N son primos relativos. Pero yo les recordaba, en la teoría de números enteros, ustedes tienen que haber visto que el máximo común divisor de cualquiera dos números enteros siempre se puede escribir como una combinación lineal de entera. Es decir, que el A sobre N, el máximo común divisor entre A y N, siempre van a existir enteros RA, donde R y S son números enteros. Esto viene de la teoría de números enteros. O sea, el máximo común divisor siempre lo pueden expresar como una combinación de este tipo donde R y S son enteros. Y claro, como esto es 1, entonces lo que quiere decir es que 1 es igual a RA más SN, donde R y S son
números enteros. Ahora, fíjense que si yo paso a clases, porque esta es una igualdad en números enteros, voy a hacer la anotación en clases para aclarar, ¿no? La clase del 1, ¿verdad? Ya en ZN, sería igual, entonces, si lo quieren ver así, a la clase de RA más SN. Pero la clase de una suma, ustedes eso lo conocen, es la suma de las clases, ¿no? De manera que esto es RA más SN. Y por otra parte, ¿qué sabemos de la clase de SN? Fíjense que la clase de SN es igual a la clase del 0. ¿Por qué? Acuérdense yo dije al principio cuál era la relación de congruencia en Z que nos produce el ZN, ¿no? O sea, la relación A congruente con B módulo N era, esto es lo mismo que decir que N divide A. Esa es la relación definida, ¿no? O sea, entonces, ¿eso qué significa? Que dos clases son iguales si y solo si N divide a la diferencia, ¿de acuerdo? O sea, en Zn dos clases son iguales si N divide a la diferencia, que es esta relación que se definió sobre Z. Entonces, ¿por qué la clase de Sn es igual a 0? Porque obviamente N divide a S menos 0, Sn menos 0, porque N divide claramente a S por N. Entonces, como N divide a esta diferencia, eso quiere decir que la clase del Sn y la clase del 0 son iguales. Entonces, ¿esto cómo queda? Simplemente como la clase de RA, porque esto es igual a 0. Y finalmente, la clase de un producto es el producto de las clases. Entonces, creo que aquí lo pueden ver más claro, porque como dije al principio, uno comete el abuso de colocar A como elemento de UDN, pero estos son clases realmente, ¿no? Digamos que si uno fuera formal, estricto, uno tendría que escribir la clase del A. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que dado cualquier elemento de UDN, existe otro elemento, que es la clase del R, que multiplicado por A por R me da la clase del 1, y que es el elemento de identidad, ¿no? Y repito, como esto es conmutativo, entonces esto también sabemos que es igual a esto. Entonces, lo que demostramos es que cada elemento en UDN tiene un elemento inverso. Y, por lo tanto, se cumple la propiedad de los inversos en UDN. No sé si queda claro. Profe, yo creo que quedó súper claro. Ya. Estaba con eso de las clases, mucho mejor. Sí, lo que pasa es sí, ciertamente uno comete aquí un cierto abuso, ¿no? Pero si uno fuera muy exigente y muy formal, y eso puede traer confusión. Entonces me alegra que lo hayas preguntado, porque entonces, o sea, en realidad la clase de Zn formalmente sería así, ¿no? Son clases. Es así como debería uno escribirlo, pero para ahorrar un poco de tinta y de tiempo, pues uno simplemente lo escribe sin la barra arriba, sobreentendiendo que son clases, ¿no? Entonces sí entiendo que eso puede traer un poco de confusión. Bien, entonces vamos a continuar con los ejemplos. Este ejemplo también es interesante. Hay que comprender muy bien, primero, la naturaleza de los elementos y la operación que se está considerando. Fíjense, aquí yo estoy considerando el conjunto de todos los números complejos que satisfacen que elevado a la n es igual a 1. De manera que, fíjense que eso depende de n, ¿no? O sea, pues deberíamos llamarlo como Jesús n, ¿no? Porque depende de n, ¿no? ¿Quién es? Son todos los números complejos
que verifican W a la n igual a 1. Ese es nuestro conjunto. Todos los números complejos que al elevarlo a la n es igual a 1. Ese es el primer ingrediente, y el segundo ingrediente es la operación que nosotros estamos considerando, que es la multiplicación. Fíjense que esto es un subconjunto de los números complejos. O sea, son todos los números complejos que elevado a la n es igual a 1, y lo estamos considerando con la multiplicación. Esto también se llaman las raíces enésimas de la unidad. No sé si alguna vez se lo han visto, raíces enésimas de la unidad. Entonces, vamos a ver que este conjunto efectivamente es un grupo abeliano bajo la multiplicación. Y aquí la clausura, o que la operación es cerrada, ¿qué tendríamos que ver? O sea, me doy dos elementos cualquiera aquí en... Bueno, yo lo estoy escribiendo así, ¿no? Este n es simplemente porque depende de n, ¿no? Por ejemplo, G4 son todos los números complejos que al elevarlo a la 4 es igual a 1. G3 son todos los números complejos que al elevarlo a la 3 es igual a 1. Es decir, que cambiando el n estamos cambiando el grupo. Por eso lo estoy haciendo como depender de n, ¿no? Entonces, me doy dos elementos en G sub n. Entonces, quiero ver si el producto de ellos dos pertenece a G sub n. Ahora, ¿qué sabemos de X y Y? Si X y Y están en G sub n, entonces eso nos dice que tanto X a la n como Y a la n es 1. Y para yo saber si X por Y pertenecen a G sub n, pues ya sabemos que X por Y es un número complejo, pero la única manera es elevarlo a la n y ver si eso es igual a 1. Ahora, una propiedad que satisfacen los números complejos es que este producto a esta potencia yo lo puedo separar como X a la n, Y a la n. Eso es cierto en los números complejos. Y claro, de aquí entonces esto ya podemos ver que esto es 1 por 1, porque tanto X a la n como Y a la n son 1, y esto es igual a 1. Entonces, esto nos indica que X por Y vuelve a pertenecer a G a la n, a G sub n. ¿Por qué? Porque es un número complejo que al elevarlo a la n es igual a 1. Luego, la asociatividad es la misma historia de siempre, ¿no? Esto es un subconjunto de los números complejos. Bien conocemos que la multiplicación en los números complejos es asociativa, por lo tanto, la operación sobre G sub n también va a ser asociativa. Elementos identidad. Elemento identidad. Dígame. Con respecto a las propiedades que se heredan, ¿uno cómo sabe qué propiedades se pueden heredar y cuáles no? O sea, ¿qué características tienen? Bueno, el caso de la asociatividad, fíjense que cómo sería formalmente. Yo tendría, en este caso, ¿no? Tendría que probar que X, si me doy X, Y, Z en G sub n, yo tendría que probar esto que está acá, ¿no? X por Y por Z es igual a X, Y, Z. Eso sería lo que tendría que probar para este caso concreto. Pero ¿qué pasa? Digamos que esto está metido en C. Es decir, que todos estos tres números son números complejos. Y sobre los números complejos uno sabe que esta igualdad se da. Entonces no hay nada que hacer en G sub n. ¿Por qué es cierto? Porque como X, Y, Z son números complejos y ustedes ya conocen la asociatividad en los números complejos, en particular también va a ser cierto en G sub n. ¿Me explico? La asociatividad, si ocurre en un conjunto grande, entonces va también, en particular, va a ser cierto para los elementos del pequeño, ¿no? Es decir, repito, para los números complejos ustedes saben que la asociatividad es válida.
En particular, lo va a ser cierto para los elementos de su n porque ellos son números complejos. Así sería la aclaratoria. No sé si queda claro. Sí, profe, queda claro. De acuerdo. En el caso de la identidad, ¿qué podemos decir acá? Fíjense que estamos buscando un elemento en G sub n que funcione como identidad. Y la suerte que tenemos es que el 1, el número complejo 1, pertenece a G sub n. ¿De acuerdo? ¿Por qué 1 pertenece a G sub n? Porque es un número complejo. Si ustedes elevan 1 a la n, eso les da 1, ¿no? Esta es la propiedad que caracteriza los elementos de G sub n. Entonces, ¿qué pasa? 1 está en G sub n porque 1 a la n es igual a 1. Y claramente, fíjense que aquí otra vez la hereda de los complejos, porque 1 por cualquier número complejo da ese mismo número complejo. En particular, 1 por cualquier número de G sub n va a dar ese mismo número G sub n. Aquí lo importante en la identidad, como se dan cuenta, es verificar que el 1 pertenece a G sub n. Ajá, dime. Pero ahí habría un problema, porque en el caso en el que n sea múltiplo de, pues no sé, en ciertos casos para n y puede ser también identidad. No, el 1, independientemente de n, siempre 1 a la n va a ser 1. O sea, lo que acabo de decir, el 1 está en G sub n y eso es independientemente del n. O sea, 1 a la n es igual a 1, lo que quiere decir que 1 está en G sub n. Ok, ok. Y por lo tanto, y se satisface esto entonces. Esto ocurre para todo x en G sub n. Y eso ocurre para todo x en G sub n porque sabemos que cumple para todos los complejos en realidad, ¿no? Entonces, existe un elemento de identidad y ¿qué es lo último que hay que probar? Que si yo me doy cualquier elemento x en G sub n, entonces quiero verificar que este elemento tiene un inverso en G sub n. Ahora, si x está en G sub n, ¿eso qué quiere decir? Que x a la n es igual a 1. Ahora, en los números complejos, ¿quién es el inverso de este x? Fíjense que ese x, al satisfacer esta propiedad x a la n igual a 1, en particular, x es diferente de 0, ¿no? Porque si no, no satisface esta propiedad. Y si x es distinto de 0, yo también puedo formar el número 1 sobre x, ¿cierto? Ese número 1 sobre x es un número complejo bien definido porque x es distinto de 0. Ahora, si yo elevo esto a la n, por las propiedades de los números complejos, eso va a ser 1 sobre x a la n, y como x a la n es 1, entonces esto me va a dar 1. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que 1 sobre x pertenece también a G sub n. Y además, este 1 sobre x es el inverso de x, es decir, x por 1 sobre x, que es lo mismo que 1 sobre x por x, es igual a la identidad. Entonces, ¿qué demostramos acá? Que todo elemento de G sub n tiene inverso. ¿Y quién es ese inverso? El elemento 1 sobre x. Entonces, por último, la multiplicación es conmutativa en los números complejos y eso también lo hereda G sub n. ¿Por qué? Porque, o sea, x por y es igual a y por x para cualquier elemento en G sub n, porque es cierto en los números complejos. Entonces, por esa razón, sería un grupo abeliano, ¿no? Aquí vamos a ver un momento cómo son esas raíces. Por ejemplo, esto lo tienen que haber visto ustedes en algún momento. Los números complejos que satisfacen x a la n igual a 1
Estas son las raíces enésimas de la unidad, yo decía, ¿no? Y en realidad nosotros sabemos cuál es la solución de esa ecuación, o sea, cuáles son esos elementos. Los elementos son los que satisfacen esta ecuación. Perdón, aquí es... los números complejos que satisfacen esta ecuación son los números de esta forma, ¿no? E a la 2k pi i sobre n, donde k varía de 0, 1 hasta n-1. Fíjense que aquí hay n valores. Para cada k entre 0 y n-1, estas son las raíces enésimas de la unidad. Acuérdense que esto es lo mismo que el coseno de 2k pi n más i seno de 2k pi sobre n, ¿no? Por ejemplo, fíjense el G4. El G4 sería pues todos aquellos números complejos que satisfacen esta ecuación. Entonces, ¿quiénes serían esos números complejos según esta fórmula, ¿no? Estamos en el caso n igual a 4. Entonces sería, para k igual a 0, el primer valor sería, para k igual a 0, ¿qué quedaría? Coseno, k igual a 0, aquí me va a dar coseno de 0, más i seno de 0. ¿Y esto cuánto da? Esto daría 1, coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0, ¿no? Entonces esto da 1. Para k igual a 1, tendríamos coseno de 2pi, n vale 4, ¿no? Más i seno de 2pi sobre 4, y eso que me daría coseno de pi medio, que es 0, y seno de pi medio, que es 1 por i, entonces esto me daría i. Para k igual a 2, obtendríamos coseno de 4pi cuartos más i seno de 4pi cuartos. 4pi cuartos es pi, coseno de pi es menos 1 y seno de pi es 0. Entonces esto me da menos 1. Y k igual a 3, ¿cuánto me da? Me da coseno. K igual a 3 sería 6pi cuartos, ¿no? 6pi cuartos más i seno de 6pi cuartos. ¿Y esto es igual a cuánto? 6pi cuarto es 3pi medio, coseno de 3pi medio es 0, y seno de 3pi medio es menos 1 por i, da menos i. Entonces fíjense que en el caso n igual a 4, el grupo que estamos considerando es un grupo finito, que es el 1 menos 1 i menos i. Entonces este sería el grupo 4, es su 4, es decir, las raíces cuartas de la unidad. Y esto con la multiplicación es un grupo, ¿no? Fue lo que establecimos hace ratico, ¿no? Y eso lo podemos hacer, ustedes pueden como ejercicio hacer la tabla de multiplicación de estos 4 elementos, que es la multiplicación de los números complejos, y se darán cuenta que efectivamente es un grupo, ¿no? Entonces, lo mismo pueden hacer por cualquier n, ¿no? De G3, G5, G6, lo pueden calcular utilizando esta fórmula, y así obtienen quiénes son los elementos de G sub n. Entonces, sigamos con otro ejemplo. Profe, se cortó. Ajá, dime. Dime. Se está cortando mucho la llamada. Se está cortando la llamada. Sí. ¿Alguna parte no quedó clara? Pues apenas acabó que usted dijo que podíamos hacer la tabla de la multiplicación, empezó a cortarse. Ah, bueno, sí, eso fue lo último que dije. Lo que comenté acá fue que, que ustedes como ejercicio pueden hacer la tabla de multiplicación de los 4 elementos que es un número finito, ¿no? Entonces ustedes pueden hacer la tabla de G4, por ejemplo. Eso fue lo que había comentado.
¿Me escuchan? Profe, pues yo no, a mí no me Sí, profe. cortó, pues normal, no Creo que es sé. el compañero. Qué triste mi internet. Ah, Bueno, entonces voy a continuar. Fíjense que los ejemplos que he mostrado hasta ahora son todos grupos abelianos. Entonces, vamos a mirar por un momento ejemplos que no son abelianos. Y nosotros ya tenemos el grupo de simetrías de grado n, que eran el grupo de permutaciones, junto con la composición. Nosotros ya vimos que esto es un grupo y no abeliano, al menos lo vimos en el caso de S3, ¿no? En general, esto no es un grupo no abeliano cuando n es mayor o igual que 3, ¿no? Este ejemplo lo discutimos bastante, entonces no voy a entrar en detalles. Está claro que se trata de las permutaciones del conjunto de 1 hasta n junto con la composición. Entonces vamos ahora, lo importante de este ejemplo es que no es abeliano, pero podemos ver otros ejemplos que también son interesantes que tampoco son abelianos. Y yo sí les comenté a ustedes que los conjuntos que consideramos pueden ser muy variados, ¿no? Fíjense que aquí vamos a hablar del conjunto de las matrices invertibles 2×2 con elementos en los números reales. Se llama el grupo lineal general sobre R y se denota por GL2R. En otras palabras, GL2R estaría formado por matrices 2×2, A, B, C, D, donde A, B, C y D son elementos en R, y estas matrices son invertibles. Entonces, ese es el conjunto que estamos considerando, el grupo lineal general, en este caso de grado 2, sobre las entradas en R. Entonces, los elementos son matrices y la operación es la multiplicación. Fíjense, eso es lo primero que ustedes tienen que ver muy claro, ¿no? El conjunto y la operación que estamos considerando, ¿no? Entonces, vamos a ver que efectivamente este es un grupo para comenzar y entonces, claro, tenemos que demostrar que la operación es cerrada. Para ver que la operación es cerrada, me tomo dos elementos acá, en nuestro conjunto. Entonces, yo sé que son matrices 2×2 con elementos números reales y que son invertibles, eso es importante. ¿Qué significa que son invertibles? Bueno, que existe la matriz inversa, ¿no? Yo tengo esta, hay una matriz inversa que satisface esta propiedad y también para B, ¿no? Donde I es la matriz identidad, ¿cuál es la matriz identidad? ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos que si A y B son matrices que están acá, son invertibles, y lo que queremos ver es que el producto también es invertible. Para eso, tendríamos que encontrar una matriz que al multiplicar por esto me dé la matriz identidad. ¿Y cuál sería esa matriz que estamos buscando? Pues fíjense que... B a la -1 por A a la -1. Correcto, exactamente, eso sería lo que nosotros tendríamos que colocar acá, aprovechando la información que tenemos que B y A son invertibles. Y bueno, vamos a ver por qué efectivamente esto es la identidad, ¿no? Pero lo que estamos es buscando una matriz que tenga esta propiedad. ¿Y por qué tiene esa propiedad? Fíjense que aquí ya estoy partiendo de una serie de hechos que ustedes conocen en la teoría de matrices. Primero,
esto que dije ya lo estoy suponiendo que ustedes conocen. La identidad efectivamente es esta, y esta es la matriz, esta matriz es la matriz de identidad para el conjunto de matrices de tamaño 2×2. Lo otro que estoy suponiendo que ya manejan de la teoría de matrices es que la multiplicación de matrices es asociativa. Eso ya lo han visto ustedes muchas veces antes. Por lo tanto, en realidad ya tenemos dos de los elementos para que sean grupos. O sea, sabemos que existe un elemento de identidad que es esta y sabemos que la multiplicación es asociativa. Eso ya lo saben ustedes de la teoría de matrices. Y para probar que es cerrada, pues fíjense que aquí lo que vamos a hacer es utilizar justamente la propiedad asociativa, ¿no? Porque esto es lo mismo que yo puedo asociar así. Yo puedo asociar así. Y, o sea, en lugar de hacer esta multiplicación, hago esta. Pero, ¿qué tenemos ahora? B por B inversa, nosotros sabemos que es la identidad, entonces quedaría A por la identidad por la matriz inversa, pero A por la identidad es A, y esto daría A por A inverso, pero A por A inverso es la identidad. De manera que A por B, o sea, esta matriz multiplicada por esta otra matriz, nos da la identidad. Claro, y eso no es suficiente porque hay que hacerlo por el otro lado, ¿no? Habría que hacerlo por el otro lado, es decir, que tendrían que multiplicar también B inverso, A inverso, por A por B. Pero lo dejo a ustedes como ejercicio, verificar que esto efectivamente también da la identidad, ¿no? Fíjense que asocian estos dos aquí primero, y A inversa por A es la identidad, y B inversa por la identidad B inversa, entonces va a quedar al final B inversa por B, y esa es la identidad, ¿no? Entonces, ¿qué hemos demostrado así? Así hemos demostrado que efectivamente A por B pertenece al grupo lineal con entradas en los números reales. Entonces, está claro que la operación es cerrada. La segunda propiedad asociativa, ya la comenté, que también se cumple. Las matrices, el producto en matrices es asociativo. La existencia del elemento de identidad, esta es la matriz de identidad. Eso también lo conocen ustedes de la teoría de matrices. Esta matriz multiplicado por cualquier otra matriz va a dar esa misma matriz. Y por último, que toda matriz sea invertible, eso ya viene por la misma definición del conjunto, ¿no? Fíjense que el conjunto está formado por todas las matrices invertibles. Entonces, está claro que cada matriz tiene inverso y por lo tanto estamos ante un grupo con la multiplicación. ¿De acuerdo? Entonces, ajá, dígame. Cuando estaba demostrando que era cerrado, cuando llegó a que AB era igual a I, ¿por qué toca al revés? O sea, no, ahí no quedaría ya que cerrado, cuando muestra que AB multiplicado por No, si ustedes miran la condición 4 de grupos, la condición 4 de grupos dice que para cada A en G existe un B en G tal que A por B es igual a B por A es igual a la identidad. Esa es la condición 4 de grupos. Ah, estás demostrando la 4. La 1, pero la 1 con solo mostrar que AB multiplicado por algo era igual a I, ya queda aprobada la 1, ¿cierto? Ah, entiendo, tienes razón. Sí, entiendo lo que estás diciendo. Ya. Sí. Claro, uno tiene que probar que A por B pertenece acá, ¿no? ¿De acuerdo? Y para Entonces, eso, ¿qué fue lo que hice? Yo aquí, para probar que A por B está acá, tengo que probar que A por B es invertible. Pero que un elemento sea invertible tiene que tener esta propiedad. O sea, un elemento invertible si existe otro que satisface A por B igual a B por A igual a la identidad. ¿De acuerdo? O sea, es por los dos lados. ah, listo, vale.
Para que el elemento sea invertible, tiene que tener un inverso por los dos lados. Entonces, si yo hago solamente yo estoy demostrando que A por B tiene un inverso como a la derecha. Pero eso no es suficiente para concluir que A por B es invertible. También tiene que tener inverso a la izquierda, ¿no? Entonces, al hacer los dos, yo ahora sí concluyo que A por B es invertible y por lo tanto está aquí. ¿De acuerdo? Listo. De acuerdo. Ok. Bueno, vamos a seguir entonces con más ejemplos. A ver. Bueno, vamos a continuar más que con un ejemplo, es con una forma. ¿Puedes ir atrás que no alcancé a copiar una cosa? Señor Salvador, gracias, qué pena. Bueno, esto yo las voy a colocar en el Classroom en PDF, o sea que no se preocupen mucho. Ustedes pueden entrar a Classroom y pueden ver estas mismas diapositivas, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe, qué pena. Ok. Vamos a ver un ejemplo y, mejor dicho, una definición, pero en el fondo la definición lo que está es partiendo de dos grupos. Fíjense que G es un grupo con asterisco y H es otro grupo con el punto. Son dos grupos, las operaciones cambiamos para no confundirlas. Entonces, esta definición lo que me va a permitir es construir nuevos grupos a partir de grupos conocidos. Entonces, ¿cuál es la manera? Yo parto del grupo con asterisco, H con otra operación, y considero el producto cartesiano, ¿no? Acuérdense que el producto de cartesiano, los elementos son pares, ¿no? De la forma GH, donde G está en G y H está en H, ¿no? Ese es por definición el producto cartesiano. Son pares ordenados, donde la primera componente es un elemento de G y la segunda componente es un elemento de H. Entonces, ese es mi conjunto. Ese es mi conjunto. Y sobre este conjunto yo voy a definir una operación. ¿Cómo es esa operación? La denoto con este rombo. Y entonces, ¿cómo es esa operación? Es la que está definida acá. Si tomo dos elementos del producto cartesiano, entonces la operación va a ser componente a componente, es decir, que multiplico las primeras componentes, ahí aparece el producto de G, y en las segundas componentes aparece el producto en H. Entonces, bajo esta operación, el producto se llama el producto directo de G y H, o sea, así se llama, ¿no? El producto directo de G y H. Entonces, tenemos un conjunto que es el producto cartesiano y tenemos una operación definida sobre el producto cartesiano, que está definida así. Eso se llama el producto directo de G y H. Fíjense un ejemplo rápidamente, ¿no? Imagínense que G igual a Z5 y H igual a S3. Entonces, por ejemplo, consideremos el producto cartesiano de S5, S3. Entonces, un elemento aquí, ¿cómo sería? Por ejemplo, un elemento allí pudiera ser voy a tomar el 2 en Z5, acuérdense que estos son clases, ¿no? El 2, y en S3 los elementos son permutaciones, ¿no? Entonces puedo tomar como, por ejemplo, esta, por decir algo. Entonces, esto sería un elemento de Z5 por S3. Y lo voy a multiplicar por otro elemento del producto cartesiano, digamos que el 3 y otra permutación que pudiéramos tomar puede ser 3, 2, 1, por decir alguna. Fíjense, estos dos son elementos, estos dos son elementos del producto cartesiano, este que está aquí y este que está aquí. Entonces yo los voy a operar, o sea, con la definición que vimos antes. Bueno, aquí es importante, acuérdense que el Z5 es un grupo con la suma y las permutaciones con la composición. Entonces, ¿cuál sería la operación resultante que hemos definido allí en esa definición? Bueno, en la primera coordenada, sumo 2 más 3. 2 más 3, ¿cuánto vale en Z5? Estamos en Z5. 2 más 3 es igual a... 0. Perfecto, es igual al 0.
Y en la segunda componente va a ir la permutación que se obtiene al componer estas dos. Y ya vimos cómo hacerlo, ¿no? El 1 primero actúa esta, 1 va a 3 y después 3 lo devuelve a 1. El 2, este lo envía a 2 y el 2 lo envía a 3. Y el 3 va a 1, 1 en 2, por lo tanto, eso que está allí sería la forma de operar los elementos, ¿no? Entonces, primero, Z5 por S3, fíjense cuántos elementos tiene este conjunto. Fíjense que es un conjunto, es el producto cartesiano. Este que está acá tiene 5 elementos y este que está aquí tiene 6. Nosotros ya habíamos visto que aquí hay 6 permutaciones. Por lo tanto, este conjunto del producto cartesiano tendría 30 elementos. 30 elementos. Esto es un ejemplo, ¿no? Estos son dos elementos que están aquí en el producto cartesiano y lo que quiero dejar claro con este ejemplo es cómo es la operación en el producto directo, que fue el que definí, ¿no? Entonces, teniendo esto claro, vamos a ver un teorema que es el teorema 3.1. Y lo que vamos a demostrar, y ya con esto terminamos la clase de hoy, es que el producto directo de dos grupos es de nuevo un grupo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a demostrar esto y así también aclaramos muchos conceptos sobre grupos. Entonces la demostración, vamos a partir entonces de G con asterisco, creo que lo habíamos puesto, y H con punto. Estos son mis dos grupos y yo voy a considerar el producto directo, ¿no? Que es el producto cartesiano y la operación que definimos antes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que probar? La clausura. La clausura. Entonces, me doy dos elementos en el producto directo. Entonces, ¿cómo son dos elementos allí? Me doy un G1, H1 y un G2, H2 pertenecientes al producto directo. Claro, ¿eso qué significa? Que los G sub i están en G y los H sub i están en H. Entonces me doy dos elementos en el producto directo y yo tengo que verificar que cuando hago la multiplicación, yo vuelvo a caer en el producto directo, ¿no? Entonces, acuérdense que por definición, este producto yo multiplico según la operación en la primera coordenada, que es asterisco, que es la de los elementos de G, y en la segunda sería así, ¿no? Que es la operación definida en H. Ahora, ¿por qué está esto en G por H? Esto está en G por H porque G1 y G2 están en G, y G sí es un grupo. Como G es un grupo y estos elementos están en G, nosotros sabemos que la clausura se satisface en G, y por lo tanto este elemento vuelve a estar en G, ¿no? Y por la misma razón, como H es un grupo y los HI están en H, este producto cae en H. Por lo tanto, el par cae en G por H porque así están definidos los elementos del producto cartesiano. Entonces, esto demuestra que la clausura se verifica. O sea, yo tomo dos elementos en el producto directo, los multiplico y obtengo otra vez un elemento del producto directo. La asociatividad. Bueno, aquí voy a tener que tomar tres elementos y hacer un cálculo un poco tedioso, pero vamos a hacerlo. Tomo G1, H1, G2, H2 y G3, H3, donde los G sub i están en G y los H sub i están en H. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que verificar acá? Fíjense que tenemos que hacer primero multiplicar G1, H1, rombo, G2, H2, y asociamos allí
y esto lo vamos a multiplicar por G3H3. ¿De acuerdo? Entonces, primero efectuamos esta operación aquí, y al efectuar esa operación allí, eso es por definición igual a G1 asterisco G2, H1 asterisco H2, y eso lo vamos a operar con G3 H3, ¿de acuerdo? Ahora hacemos esta operación. Pero para hacer esa operación... Profe, qué pena, una pregunta. ¿Los H van con punto? Ah, sí, sí, perdón. Ya me di cuenta. ¿Está claro? Sí, dale. Bien, entonces... a ver. Ya que no puedo abrir una... Ok, entonces voy a seguir. No sé por qué no me quiere. Un segundo. Estoy teniendo problemas acá. No sé por qué no me quiere abrir una... Bueno, voy a tener que borrar acá, será. A ver. Así que si borro... No me está dejando la opción de agregar un marco más. Bueno, voy a tratar entonces de escribirlo aquí arriba, será. Fíjense, por aquí no va a caber, vamos a ver. Bueno, voy a borrar, es que si borro entonces... Bueno, lo voy a hacer aquí, voy a seguir aquí, será. Entonces, lo que llevaba va a ser igual a quién. Fíjense que al hacer esa operación, lo que vendría sería algo así, ¿no? Tendría G1, G2, y ahora lo compongo con G3, y luego sería H1, H2 compuesto con H3, ¿de acuerdo? Eso sería cómo se obtendría, ¿no? Porque sería este multiplicado por G3 y en la segunda coordenada esto multiplicado por H3. Pero entonces aquí lo que vamos a utilizar es la propiedad asociativa que tiene la operación asterisco en G y la operación asociativa que tiene el punto en H. Entonces, ¿esto cómo quedaría? Quedaría, al aplicar la asociativa en G, lo puedo separar así. Porque eso es válido al ser G un grupo. Y en H lo mismo, entonces quedaría H1, quedaría así. ¿Cierto? Pero fíjense que eso es lo mismo que tomar el elemento G1, H1 y multiplicarlo rombo con G2, G3, H2.H3. ¿De acuerdo? Y eso, a su vez, sería entonces igual a quién. Lo voy a escribir aquí abajo. Sería G1, H1, rombo, G2, H2, rombo, G3, H3.
Y eso era precisamente lo que teníamos que demostrar para la propiedad asociativa, ¿no? Partimos de la asociación de estos dos elementos y terminamos con que es igual a asociar estos dos elementos, ¿no? Entonces, eso demuestra que efectivamente el rombo, la operación rombo en el producto directo es asociativa, ¿no? ¿Cuál sería otra propiedad que habría que probar? Tendría que ser bueno, vamos a seguir escribiendo en la otra aquí. ¿Cuál sería la tercera propiedad que tendríamos que verificar? La existencia de identidad en G por H, ¿no? ¿De acuerdo? Tenemos que demostrar identidad en G por H. Ahora, acuérdense que G y H son grupos. Entonces, yo voy a denotar a E sub G, la identidad de G, y E sub H, la identidad de H. Entonces, fíjense que el elemento identidad del producto yo creo que es bastante natural pensar que sería el par que tiene como primera coordenada la identidad de G y que tiene como segunda coordenada la identidad de H. Vamos a ver que efectivamente este elemento del producto directo es la identidad. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicarlo por cualquier elemento del producto directo. Es decir, este G está en G y este H está en H. Entonces, por definición, esto que está acá, en la primera coordenada usamos el producto de G. Y en la segunda coordenada usamos el producto de H. Y justamente, como este elemento es la identidad de G, entonces nosotros sabemos que la identidad por cualquier elemento de G me da ese mismo elemento G, y lo mismo para H. Entonces, ¿qué hemos demostrado? Que este elemento multiplicado por cualquier elemento del producto directo, pues obtenemos exactamente el mismo elemento, y podemos repetir en la misma operación, pero en el otro orden. Entonces esto nos daría que, por definición, esto sería G asterisco EG H punto EH, y esto va a ser entonces H también, ¿no? Porque esta es la identidad de G y esta es la identidad de H. Entonces, efectivamente, hemos demostrado que este par, que está formado en la primera coordenada, la identidad de G, y la segunda coordenada, la identidad de H, es exactamente la identidad del producto directo, ¿no? Y cuarto, que sería la cuarta propiedad, es la existencia de inversos. Y para esto me doy un elemento cualquiera en el producto directo, donde G está en G y H está en H. Entonces tengo que construir un elemento en el producto directo que al multiplicarlo por G por H nos dé la identidad, es decir, ¿qué es lo que me tengo que plantear? Estoy buscando un elemento que al multiplicarlo por otro elemento me dé la identidad, pero acuérdense cuál es la identidad que nosotros ya probamos que es la identidad. Es este elemento, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Dado cualquier elemento del producto directo, estamos buscando un elemento que al multiplicar G por H por ese elemento nos dé la identidad del producto directo. Y yo creo que está claro quién es, porque
vamos a utilizar el hecho de que G es un grupo. Como G es un grupo, entonces sabemos que hay un elemento G inversa que satisface esta propiedad, y como H también es un grupo, también sabemos que existe H inverso que satisface esta propiedad. Eso porque G y H sabemos que son grupos. Acuérdense, nosotros partimos que G y H son grupos. Entonces, a partir de esta información, yo creo que es claro que el elemento que debemos considerar es este, ¿no? Ese sería el elemento natural que funcione allí, ¿no? Y entonces vamos a ver que efectivamente ese es el elemento. Entonces vamos a calcular quién es este producto. Esto por definición de la operación es G, H. Y claramente por esto, esto es la identidad de G, identidad de H. Y hay que hacerlo también en el otro lado, ¿no? O sea, G inverso, H inverso, rombo, GH, por definición es G inverso asterisco G, H inverso H, y esto es EG-EH. Entonces, así terminamos. Hemos visto que el producto directo con la operación rombo, fíjense que partimos de dos grupos, G asterisco, H punto, construimos el producto cartesiano, y a ese producto cartesiano definimos la operación rombo, y entonces este conjunto, junto con la operación, que es lo que se llama el producto directo de G y H, es un grupo porque satisface las cuatro condiciones, que es lo que acabamos de demostrar. Por lo tanto, el producto directo de dos grupos es un grupo. Bueno, entonces vamos a terminar hoy así. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, no, gracias. Estuvo chévere la clase. Bueno, entonces, bueno, seguimos. Yo les publico en el talón tanto el video como las diapositivas, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, revisen el texto, traten de hacer los ejercicios y nos vemos el martes que viene. Aquí veo en el chat algunas preguntas que yo comenté en la primera clase sobre la asesoría. Les comenté que me escriban por correo electrónico cualquier duda que tengan. Ustedes se la pueden hacer escribiendo en un papel y fotografía, o escriben en látex, o sea, la manera que ustedes encuentren. Me pueden hacer las preguntas y yo intentaré pues aclararlas a través de correo electrónico, y de ser necesario pues podemos organizar también un Google Meet para aclarar la duda, ¿no? Pero en principio pueden presentar las preguntas por correo electrónico, y si se las puedo responder y si a ustedes les queda claro, pues lo hacemos así, y si hace falta, repito, un Google Meet, lo hacemos, ¿de acuerdo? Bueno, profe, muchas gracias. De acuerdo, hasta el martes entonces, ¿sí? Muchas gracias a ustedes, feliz Hasta fin de Tanto, semana. profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe.